Bueno, Norberto, como en tu anterior libro que revisabas la tradición de la Escuela de Chicago y el funcionalismo, Días Felices, y pensabas un poco contra la corriente, contra la naturalización de cierta sociología, en este creo yo que haces una cosa parecida. ¿Contra quién pensás entre, en contra de qué corriente estás nadando en este libro? Bueno, en realidad el libro se planteó en buena medida para discutir una versión de la música progresiva que empezó a extenderse en los países anglosajones, fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, a partir de la segunda mitad de los 90. En la segunda mitad de los 90 aparecieron una serie de libros que realmente hacían un gran esfuerzo por reivindicar un género que comúnmente había sido siempre muy bastardeado. Pienso en los libros de Macam, de Paul Stam, de Bill Martin, incluso una compilación de artículos que hizo Kevin Holt Hobson. Y de alguna manera, cuando empecé a investigar el asunto, llegué a una serie de conclusiones que eran muy diferentes de las que planteaban ellos, lo cual no quiere decir que no hubiera usado mucho de lo que hay de valor en esos libros. Y básicamente mi idea era, bueno, que el rock progresivo no era meramente un derivado de la contracultura hippie de los años 60. Fundamentalmente no lo era en Gran Bretaña, que es el ámbito al cual me dedico casi exclusivamente, porque la época dorada, si se quiere, el momento de mayor predominio del progresivo británico, había ocurrido durante la primera mitad de los 70, y esa primera mitad de los 70 en Gran Bretaña estaba fuertemente marcada por la crisis, crisis económica, crisis social, crisis política, y evidentemente una dificultad grande para resolverla. Yo creo que en última instancia la perspectiva histórica permite ver que en buena medida esa crisis era la crisis de lo que podríamos llamar el periodo manufacturero, que estaba completamente identificado con la economía británica desde la primera revolución industrial, y que evidentemente a los británicos les costaba mucho más darse cuenta de que no solo ellos, sino todo el capitalismo avanzado estaba yendo camino a un proceso donde una economía terciaria o de servicios empezaba a ganarle la partida a lo que comúnmente había sido el sector secundario o industrial. El punto entonces es que si se quiere, el origen del progresivo podía rastrearse en la contracultura, y de hecho yo comienzo el libro con dos grandes íconos de lo que fue ese proceso psicodélico durante el verano del amor del 67, que fueron el Sgt. Pepper de los Beatles y el álbum debut de Pink Floyd. Pero la naturaleza de la progresiva era muy distinta a la que había atestiguado el pasaje, digamos, del pop a la psicodelia en el periodo álgido, si se quiere, de los años 60, en donde todavía había un optimismo muy marcado que claramente iba a contrastar con el proceso de la progresiva, ¿no? Un proceso que en general trato de remontar al underground de 1969, y a partir de ahí se van construyendo los principales grupos. Eso, por supuesto, marcándolo como idea, era una cosa, pero después, a la hora de demostrarlo, eso me obligó a hacer una reconstrucción muy, muy puntillosa de las transformaciones históricas entre los 60 y los 70 en Gran Bretaña, y eso de algún modo justifica vamos, la pregunta que me hacen con frecuencia respecto de por qué el contexto social, político y económico es tan importante en el libro. Antes de pasar a esa puntillosidad, vos de todas formas decís que no hay una relación directa, o sea, no hay una determinación inmediata, sino que así como Weimar antes de Hitler explica un resurgimiento, aquí encontrás también un resurgimiento en el momento de crisis en cuanto a las posibilidades de desarrollo de la
contracultura y el underground. Sí, el ejemplo de Weimar está muy bien pensado porque lo que ocurrió en la República de Weimar fue un proceso contradictorio por el cual hubo una suerte de explosión cultural muy notable a través de toda una serie de movimientos que contrastaba con una situación económica, política y social especialmente grave. Bueno, algo similar uno podría decir que ocurrió en particular durante todo el periodo de la administración conservadora de Edward Heath, que va de 1970 a 1974 y que de alguna manera es el momento de mayor influencia del rock progresivo británico. Pero es un proceso que en realidad se venía gestando, por lo menos, creo yo, desde 1956, fundamentalmente desde la famosa crisis de Suez, en donde, bueno, Gran Bretaña sufrió un papelón y una derrota de proporciones frente al Egipto de Nasser, y que de alguna manera sirvió como confirmación de que el Reino Unido ya no era ese orgulloso imperio de antaño. Y a partir de la segunda mitad de los años 50, con un proceso de aceleración muy fuerte en los 60 y fundamentalmente con la aparición de los Beatles y todo lo que la Beatlemanía generó, de alguna manera es como que Gran Bretaña y en particular Inglaterra empezaron a reencontrar su lugar en el mundo, y ese lugar en el mundo ya no pasaba por ser una potencia económica o militar en el ámbito internacional, sino que cada vez más empezó a pasar por la extraordinaria capacidad exportadora de una isla tan pequeña como Gran Bretaña de su cultura pop. Bueno, entonces aquí el tema de la puntillosidad, ¿no? La forma en que vos describís esta cultura que asombra desde el punto de vista de que en cada uno de los casos que tomás relevás no solamente lo musical, sino también todo lo que gira en torno a un concierto, a una campaña de promoción, a los afiches, a la escenografía. Recuerdo el caso de que me asombra los detalles, por ejemplo, Walter Thompson haciendo la promoción y poniendo en su contestador partes de las canciones y detalles de los shows de donde parece que hubieras estado. ¿Cómo lograste esa puntillosidad, ¿no? ¿Cómo empezaste viendo las etapas, viendo los grupos, escuchando los discos? ¿Cómo armaste eso que realmente es asombroso, ¿no? En cuanto a los detalles? Bueno, hay tres líneas, o sea, yo no lo pongo en el libro, pero obviamente yo crecí escuchando buena parte de esa música. En realidad fue la banda de sonido de mi adolescencia. Cuando yo iba a la escuela secundaria era casi obligado estar al tanto de cosas como Led Zeppelin, Yes, Genesis, Pink Floyd, Queen, etc. Así que buena parte de los discos, incluso muchos de los más raros, porque digamos, por mi profesión como crítico de rock, me dediqué durante mucho tiempo a eso. Incluso muchos de los más raros ya, digamos, estaban escuchados de antemano, ¿no? Pero fue un desafío notable redescubrir esos discos de mi adolescencia, los cuales yo había descartado con el paso del tiempo, porque me había dedicado a otro tipo de música, o en todo caso a las formas más experimentales de esa clase de música. Redescubrir el valor que podían tener algunos discos clásicos de, no sé, Yes o Emerson, Lake and Palmer, desde el punto de vista obviamente de una persona más grande y ya mucho más formada en el gusto musical. Lo otro fueron los libros, en donde, digamos, yo utilicé toda clase de fuentes, se trató de leer todo lo que he podido obtener sobre la mayor parte de las bandas, incluso algunas muy oscuras,
pero también hay como por mi otro yo, o sea, mi costado académico, también hay lectura de una muy amplia cantidad, no solo de libros de críticos de música, sino también de libros de historia del periodo. Y lo tercero, aquello que hace que parecer que yo estuve allí, es Internet. O sea, la extraordinaria magia que permite ahora Internet, que realmente vos tenés páginas donde podés hacer un trabajo de archivo que hasta, te diría, hace apenas una década atrás hubiera sido impensable. Entonces eso me permitió revisar críticas de la época que salían en los periódicos de la época, formas en las cuales, digamos, el público testimoniaba respecto a, no sé, los festivales en los que había estado, etcétera, etcétera.